podríamos ver la diferencia entre dos castas, dos élites. que pueden crear como superhumanos. ¿Se podría hacer? La tecnología existe. ¿Sabías que en algunos países puedes elegir el color de ojos de tu hijo, cómo de alto va a ser? Esto no te hace preguntarte cuál va a ser el límite. En algún momento también vas a poder elegir cómo de musculado va a ser, cómo de rápido. Y si esto lo pueden hacer solo las personas que tienen dinero, ¿qué significa? ¿Que habrá castas de humanos? ¿Podremos crear superhumanos, superanimales? Todo esto da miedo, pero ya se está haciendo. Y de esto hablamos hoy con Gemma Marfany. Gemma es científica, está doctorada en biología y además es experta en genética, y esta conversación os va a encantar. Es imposible que no os dejes súper sorprendidos porque hay muchas cosas que parecen de ciencia ficción, pero hace muchos años ya que se están haciendo. Felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de su lado. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tirado. Gemma, muchas gracias por venir al Tenía la Duda, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, estoy encantada de estar aquí, a ver si puedo solucionar dudas. ¿Qué es un gen? ¿Cómo funciona? Bueno, primero vamos a empezar un poquito más atrás. Entonces, tú lo que tienes es que para hacer un organismo vivo, como nosotros, necesitas un manual de instrucciones. Y el gen es una instrucción concreta. Lo que pasa, y esto sí que es fascinante, es de que todos los seres vivos del planeta, todos los actuales, todos tenemos el mismo lenguaje. Y tú puedes coger el gen de una alga y ponerlo haciendo transgénesis en un animal, y si le pones el gen para ser fluorescente, el animal será fluorescente. ¿La genética, Gemma? ¿Cuándo empezamos a verlo como algo que podríamos modificar? Puede modificar, pero antes que modificar, hemos aprendido a seleccionar. No es tanto modificar genéticamente como decir, bueno, pues podemos seleccionar Claro, qué embriones. Vale. Entonces, la selección de embriones en Europa y en España solo se puede hacer en enfermedades raras que sean muy graves, para que una familia en que tanto el padre como la madre es portador de una mutación en un gen concreto que causa esa enfermedad y que tiene un 25% de probabilidades de tener un hijo o hija con una enfermedad gravísima, decide que prefiere no sufrir ni hacer sufrir a su descendiente y escoger un embrión que sea sano. Claro, esta era la otra pregunta. Yo tengo una amiga que siempre dice, yo cuando me vaya a quedar embarazada me voy a ir a Estados Unidos o no sé dónde, que ahí me dejan seleccionar el color de ojos y tal. Y yo pienso, ¿eso es realmente así? ¿Puedes seleccionar el color de ojos? Para empezar, incluso en Europa, dependiendo de cómo, en qué países, puedes pedir donante de esperma. Se puede pedir que se haya mirado que no tenga 300 o 500 enfermedades raras, que no sea portador. Otra cosa es que selecciones por otras cosas. Entonces, esto está prohibidísimo en Europa, pero en Estados Unidos se está ofreciendo. Entonces hay mucha gente que lo puede pagar, por esto es carísimo, y dice, bueno, igual que yo escojo qué marca de coche me compro y qué color tiene la alfombra para que esté en conjunto con la tapicería de mi sofá, pues quiero escoger al niño o niña que encaje en mi vida, que sea más probablemente deportista o que sea más alto. Pero puedes elegir que tenga predisposición a estar más musculado, por ejemplo, también. Sí. Ostras. Probabilísticamente, pero sí. ¿Qué cosas O se sin color. pueden elegir entonces, Gemma? Que el niño sea como. Los que han nacido, que se sabe, la primera niña, que se llama Aurea, sus padres son ingenieros y los que ellos querían era que tuviera menor probabilidad de tener riesgo cardiovascular y obesidad. Pero luego a lo mejor el resto de cosas no sabes cómo van a salir, claro. Pero bueno, entonces es que lo que tú tienes es de que la pareja va, la mujer hiperovula. Entonces, hiperovula para tener más de un embrión, porque si no, no puedes escoger. Entonces lo que hacen es fertilización in vitro. Tienes entre 4 y 8 embriones, dependiendo de la hiperovulación o lo bien que haya ido. Entonces dejan que se desarrollen un poquito, todavía antes de implantar, Wow. un poquito, cogen una celulita de cada uno de estos embriones, lo secuencian completo, ponen un programa de inteligencia artificial y te dice, enfermedad de esto, tanta probabilidad, esto. Wow. Y luego el resto características, probabilidad de que sea más musculado, probabilidad de que sea más alto. También te dicen probabilidad de que tengan menos problemas de aprendizaje, que es o sea, que sea más listo, vamos. Lo que pasa te lo dicen al revés. Pero entonces, yo me imagínate que el padre y la madre son bajitos y dicen, quiero que sea alto. Si no está en la base... No, pero la altura es cuantitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativa? Que hay muchos genes distintos que están interviniendo. Entonces, dentro de la combinatoria, pues que sea más alto.
Ostras, me dejas alucinada. Y luego también entiendo que si eres una persona, si se lo puede permitir, entiendo que es gente que tiene mucho dinero. Claro, adquisitiva, sí. Si esto funcionara, que sigue evolucionando así y la gente opta por hacer esto, entiendo que luego, muy a la larga, en muchísimos años, pero podríamos ver la diferencia entre dos castas, dos élites. La selección te permite lo que te permite, pero al final los genes que hay, como tú muy bien has dicho, al final, si tú, por ejemplo, no tienes la instrucción para tener los ojos azules, aunque tú quieras que el hijo tenga ojos azules, no lo va a tener, porque no están las cartas de los padres. Pero ahora viene la pregunta que tú me has dicho, la modificación genética. Claro, ahora empezamos a tener herramientas para cambiar las instrucciones genéticas. Y lo podemos hacer y lo sabemos hacer perfectamente en bacterias, en levaduras, que son hongos, en plantas. Pues yo puedo cambiar, por ejemplo, un gen de una planta para que sea más resistente cuando no hay agua. Wow. Porque recicla de manera distinta y no transpira tanto y recicla más. Claro, entonces en humanos, de momento, la edición genética, ¿sí?, está aceptada en muchos países si es para terapia. Una enfermedad que es incurable, pero que es una enfermedad genética y que si tú puedes tocar la mutación y cambiarla a lo que tendría que ser, lo arreglas. Entonces eso es terapia, porque es una enfermedad, esa persona existe, no tiene cura y además lo haces en las células que se dicen somáticas, las células que cuando tú te mueras se mueren contigo. O sea, esa modificación no pasará al futuro. Hay un hombre, no recuerdo el nombre ahora, pero sé que se había puesto como, no sé si era un chip o algo y podía percibir. Sí. Todo esto viene porque él tiene una enfermedad genética. Bueno, hoy le llama condición, pero es una mutación genética de manera que no puede ver los colores. Tiene acromatopsia. Entonces, bueno, él quería ver colores y entonces lo que se ha hecho es, bueno, como un implante, digamos, ¿no?, que puede activar las células del cerebro que recibirían el input, ¿no?, de los ojos, pues que puede recibir la radiación de la luz. Es probable que incluso pueda haber más colores que el resto o que lo interprete de manera distinta. The color sensor that detects the color frequency in front of me and sends this frequency to a chip installed at the back of my head. En este caso, de todas maneras, es más un cyborg. El cyborg tiene parte biológico y parte no biológico, pero podrías hacer lo mismo. Claro. Podrías hacer lo mismo en embriones genéticamente, claro. ¡Wow! Es lo que se pueden crear como superhumanos. Yo creo que ahora no está aceptado de ninguna manera en Europa, por ejemplo, no se puede hacer. Todo esto que estoy diciendo es, ¿se podría hacer? La tecnología existe. ¿Es seguro? No. ¿Es bioéticamente aceptable? En Europa está totalmente prohibido, pero hay países en que dicen, bueno, vamos intentando a lo mejor algún día, ¿no? Pero yo creo que algún día es probable que tengamos que modificar genéticamente a los humanos porque la evolución es lenta y eso es lo que estás haciendo es una evolución rápida hacia donde tú quieras. Si el humano tiene que ir al espacio, si tiene que hacer colonias en Marte, no va a resistir la radiación cósmica, porque el humano lleva su ADN, sus instrucciones, lleva millones de años viviendo en la Tierra, con las condiciones de la Tierra, y tú tienes una atmósfera que te protege de la radiación cósmica. ¿Hay algo que nunca se podría modificar del ser humano, de ninguna de las maneras? En plan, estas propiedades las puedes tocar, pero estas ni se te ocurra. Yo no creo que se pueda decir así. Lo que el problema es de que no es tan fácil tocar una cosa sin que tenga muchas consecuencias. Mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que todos los que nos van a escuchar lo van a entender perfecto. Mira, yo tengo un Dacia Sandero. Bueno, es un coche muy sencillito, pero yo estoy encantada de la vida porque me lleva a todas partes. No, y es muy robusto en ese sentido. No tengo ningún problema y total, estoy en ciudad, ¿para qué quiero correr? Pero imagínate que yo diga, no me gusta, tampoco me puedo permitir un coche, yo que sé, como un Ferrari. Así que lo que voy a hacer es tunear mi Dacia. Y entonces voy a coger el alerón de un Ferrari y lo voy a colocar detrás de mi Dacia. Y ahora seguro que voy a correr más. Pues seguramente que no. Es que ni que le cambie tampoco las ruedas, claro. Porque tiene que ser orgánico, porque hay cosas que si tocas una tienes que tocar otra, porque si no, no están en consonancia. ¿Los alimentos modificados genéticamente qué serían? Puedo coger el gen de un organismo y ponerlo en el de otro. Entonces, es coger esta información y ponerla aquí. Claro, es un gen, pero no lo tenía, entonces le llamo transgen. Cuando tú hablas de transgénico, quiere decir que le has introducido una información genética que no tenía y que viene de otro organismo. Por ejemplo, arroz que tenga vitamina A, porque en muchos países del mundo en que hay muy poca alimentación y solo se basa en arroz, tienen problema de ceguera
porque no tienen suficientes vitaminas, porque no tienen suficiente vegetal. O sea, hay mucha discusión ecologista, si son monopolios, si son buenos, si son malos. Bueno, el transgen en sí mismo, el transgen no es ni bueno ni malo, es una instrucción genética como cualquiera. O sea, cuando yo me como una manzana estoy comiendo las instrucciones genéticas de la manzana. Todo, siempre que estás comiendo ADN. Yo cambio esta letra en esta frase, en lugar de decir la casa es bonita, va a decir la cara es bonita, y esto implica que es resistente a este virus que se come la planta. Wow. ¿Y qué va a pasar? Que en Europa no dejan de momento, están pensando si sí, si no, si hay moratorias o no, pero el resto de países del mundo lo tiene claro que con el cambio climático y todo necesitas plantas que estén adaptadas pues, a la salinidad, a que no haya suficiente agua, a que... Y claro, esto implica que estas semillas nos van a llegar, porque tú no... O sea, transgénico sí, porque dices, este gen no le tocaba, lo he descubierto, pero el otro no, porque es igual que una mutación natural. Es increíble. Y se puede hacer con animales. Mira, ahora están haciéndolo con cerdos, para que se parezcan a los ibéricos. Lo están haciendo con las vacas, para que sean más productoras lecheras. Pero eso como de bienestar me parece un poco igual. Yo me estoy siendo demasiado sensible y empática porque me gustan mucho los animales. ¿Por qué tenemos que toquetear? Bueno, y ahora igual te pregunto, pero lo lo estamos haciendo siempre y lo hemos hecho siempre. Cuando tú dices, no, yo quiero un Yorkshire, estás haciendo un procedimiento genético que a lo mejor no lo harían ellos porque lo quieres de esta manera. O sea, el humano siempre ha manipulado, siempre se ha quedado con la planta que le ha gustado más. O tú no has visto nunca, bueno, mis abuelos eran payeses y ellos decían, ostras, este melón, qué bueno ha salido, me quedo con estas semillas y no con el otro que ha salido así, porque estas las vuelvo a plantar. O sea, yo como genetista no lo encuentro mal. Vuelvo a decir, no es la tecnología lo malo, es qué quieres hacer con esa tecnología, qué quieres obtener, qué planta, para qué. ¿No te parece que estamos jugando a ser dioses un poco? Pero ¿desde cuándo? De toda la vida. El humano ha sobrevivido como especie porque es capaz de modificar el ambiente. No tiene piel para resistir al frío, mato un animal y me pongo su piel. No tengo cómo sobrevivir en la intemperie, pues me construyo una casa. Os basáis mucho como en la finalidad, ¿no? Bueno, yo es que no soy filósofa. La gente que estudia ética desde la filosofía tiene visiones argumentativas distintas. Yo, que me dedico a la ciencia y soy experimentalista, es decir, yo hago experimentos, lo importante de mi investigación es para qué. Yo intento encontrar la causa de la enfermedad de la ceguera hereditaria porque mi objetivo final algún día es encontrar una cura para esa enfermedad. Yo no genero un ratón por capricho modificado genéticamente, lo hago porque si puedo curar a ese ratón, podré curar a un humano. Igual me lo ibas a preguntar luego, pero ahora nos viene a pelo. El lobo gigante desextinguido. Sí, ahí vamos a hablar de esto, sí, de las extinciones. Para mí es un capricho. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que estoy diciendo. Pero en lugar de hacer un cambio en el cerdo para que tenga una grasa más saludable, digo, no, yo quiero demostrar que soy tan hábil cambiando estas instrucciones que puedo coger un lobo gris, tunearlo en estos 11 genes y hacer que tenga el pelaje más largo y blanco, los ojos verdes, bueno, azules, la cabeza, el cráneo distinto, el aparato fonador, o sea, el aullido distinto, el cuerpo mucho más grande, con más envergadura. ¿Consideráis que está desextinguido? No. No, es que la desextinción sería coger un lobo gigante con toda su variabilidad genética y diversidad genética y volverlo a la vida. Lo que has hecho es, hago un sucedáneo. Entonces no se podría hacer jamás, por ahora, por lo que sabemos, desextinguir realmente un dinosaurio. No. ¿Hace falta? ¿Para qué? O sea, claro. ¿qué sentido tiene? Claro. Por capricho. ¿Qué consecuencias tiene para el lobo gris tuneado? O sea, este animal si no se ahora... cruza con nadie más, pues nada, es un experimento. Y ya. Y ya está. El problema es si se cruza o se cruzan entre ellos. Tendríamos que ver si son... Porque 2 de ellos son clónicos. Los 2 machos son clónicos, la hembra no. Entonces se podrían cruzar perfectamente. Si hubieran sido todos machos, no, pero no se pueden cruzar, claro. Pero si es 2 machos y una hembra, pues si no los castran, se van a fecundar porque la llamada a la naturaleza la van a tener igual. Y entonces ya vamos a ver qué va a pasar. No sé si lo has visto, pero Barbra Streisand se gastó una millonada en clonar a sus perros, ¿no? Una perra que tenía y que murió. Y Miley también. Creo que lleva por el 5º clon de su perro. Sí.
Es que, Pero ¿sabes de lo que pasa esto? Pero esto, Me parece... ¿cómo de similar es al animal que ha muerto? No, a ver, que genéticamente va a ser idéntico. Pero no quiere decir que sea el mismo animal. Claro. A ver, no sé si tú conoces a 2 personas que sean gemelas idénticas. Bueno, es que son clones. Pero son la misma persona. Nada que ver, claro. Y merecen amor por separado. O sea, lo que tú no puedes hacer es, como me he quedado sin hijo o me he quedado sin perro, ahora quiero revivirlo. No lo puedo revivir. Pues me creo una copia y en lugar de quererlo por lo que es, lo quiero por lo que era. Que no era. Que no es ahora. Se merece claro. ser. ¿No? O sea, es que no es. Tiene entidad propia. Es que la gente se piensa que es. No va a ser. Si es, por ejemplo, la gente se planteara, yo quiero clonar a mi hijo, se va a parecer muchísimo, pero no es tu hijo. Y se merece. Tiene entidad propia, es humano. Entonces me parece de una crueldad. Porque no habría manera posible. Es idéntico, pero no es el mismo animal. ¿Cómo le vas a traspasar todas las emociones, claro, sentimientos, conocimiento que no puedes? Claro. No están bien informadas estas personas. Claro. Es decir, no puedes recrear a alguien que se ha muerto. De momento no sabemos revivir. Y si algún día descongelan a Walt Disney, está criogenizado, tampoco. Como mucho a lo mejor se podrá clonar, pero no sé. Muchas de sus células estarán muertas, no puedes revivirlo. Gemma, te puedo preguntar, porque me queda con la curiosidad de qué más cambios se pueden hacer, cambios genéticos en los animales. Por ejemplo, me has dicho lo del cerdo, lo de las vacas que producen más leche. ¿Qué más cosas se puede hacer con ellos? Es que teóricamente puedes cambiar lo que quieras. Lo que pasa es que luego tiene que ser viable en el organismo, claro. En las plantas es más fácil, o sea, las plantas se dejan más. Son más versátiles en ese sentido. Pero los animales, cuando tocas una cosa, tienes que tocar más. Pero, por ejemplo, ¿no has pensado en que parte del cambio climático y será dramático? Habrá sitios en que habrá mucha agua y habrá sitios en que no habrá agua. O sea, va a cambiar la distribución del agua. Y el humano no puede vivir sin agua. Vamos a hacer que la gente tenga que migrar, porque en sitios que antes eran vergeles se van a convertir en desiertos. Entonces, el problema va a ser críticamente humano. Va a haber migraciones en lugares inesperados porque no se puede vivir donde estábamos y ahora tendrás que migrar porque allí no hay agua y tienes que ir donde hay agua. Entonces, yo creo que no nos damos cuenta, o sea, el cambio climático, los que dicen, bueno, no pasa nada porque ha habido en el pasado. Había glaciaciones, sí, claro, pero había 4 humanos. Y los 4 animales que se morían, bueno, 4 no, debían haber muchos, si habían grandes extinciones, pero no era culpa nuestra. Y como era por ciclo natural, los ciclos geológicos naturales son más lentos. El problema del humano es que es capaz de en 100 años conseguir un cambio que antes a lo mejor tenía 10.000 años. Ni las plantas, ni los animales, ni nosotros no estamos preparados. Y somos millones, porque nos hemos extendido y reproducido. Entonces, es un drama, va a ser un drama. Entonces, podemos encontrar soluciones parciales a problemas, pero el problema va a ser grave. Y la genética va a ayudar, seguro. Es que sin genética, entonces sí que estamos condenados. Estas preguntas que yo he hecho es con el poco conocimiento que tengo, que era básicamente menos 80, ¿no? Ahora como siento que he aprendido muchísimo escuchándote, pero las preguntas al final están condicionadas por las dudas que yo puedo tener con lo poco que sé. ¿Hay algo que sepas que yo no te podría preguntar? Porque no puede ser que lo sepa, pero que tú consideres que es tan interesante que te gustaría contar. Hay cosas, por ejemplo, que no hemos estado hablando, lo he tratado muy por encima, que es el impacto que puede tener la inteligencia artificial sobre lo que se llama biología sintética. O sea, se van a poder crear organismos que no existen desde cero. La biología sintética lo que hace es, como conozco el lenguaje, puedo cambiarlo para hacer cosas que no existen. Es como crear... ¿Cómo qué, Gemma? ¿Cómo qué? Bueno, pues puedo crear una bacteria o algo totalmente nuevo. También podría crear igualmente un virus que sea absolutamente letal y que ningún humano pueda sobrevivir, porque no tengamos defensa ninguna. Que sea nuevo, que no exista. Claro que se puede crear. Ayudados de la inteligencia artificial es que podemos hacer saltos que yo ni siquiera me puedo imaginar. Yo estoy hablando de las leyes naturales que han existido hasta este momento y puedo predecir cómo puede funcionar con la biología actual. Pero la biología sintética, es decir, es nueva. ¡Qué miedo! Entonces, no puedo decir hasta dónde irá, hasta dónde llegará. Que podremos hacer muchas cosas, sí, pero que no existen. Como no existen, no me las puedo imaginar. Claro, exacto.
¿Cuál es el límite? Pues no lo sé. Gemma, la última pregunta que le hago a todos los invitados es si pudieses verte a ti de joven, cuando eras pequeña o adolescente o la edad que quieras, y pudieses darte un consejo o una lección de vida, ¿qué te dirías? Hay parte de la gracia de vivir que es que no sabes lo que te espera. Porque cuando tú eres joven, todo lo ves factible. Todo lo ves, bueno, al menos yo cuando era joven, todo lo ves accesible, todo puede ser, todo está por hacer. Y luego no, porque luego has hecho, en las horquillas de decisión has tomado decisiones, porque tienen que decidir. Y digo, pero si es fantástico. En lugar de tener una vida totalmente prefijada, eres capaz de decidir. O sea, para mí tenía sentido con esto que viví una vez, que cuando estaba de Erasmus conocí a una chica, Sara, de Canadá, que ella cuando se iba, su abuela le dijo en francés como maravíllate, que no es algo que exista, maravíllate, pero o sea, como que cambió el verbo porque ella se lo tatuó en Erasmus, me acuerdo. Y creo que es un poco lo mismo, ¿no? Es como maravilla, o sea, tienes toda la vida por delante, cometes errores, no conoces y nada, que todo eso es es lo posible. bueno. Yo entiendo que hay veces, ¿no?, que te parece que no hay solución. Te parece que estás en un callejón sin salida, que estás entre espada y pared y que no hay solución, pero no es verdad. Es solo porque lo estás viendo en zoom in, no lo estás viendo en zoom out. Me ha encantado, Gemma. Me encanta conocerte, ¿eh? De verdad no tenía ni idea de nada, lo has notado. Pues mira, qué bien. Muchísimas gracias, De Gemma. nada. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Me ha encantado la conversación. Pues de verdad. perfecto, era una conversación entre amigas, ¿no? Gracias. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause